Es un gusto para mí tomar contacto vía Skype con el señor Nando Michelin. Es un reconocido músico uruguayo, profesor en Berklee, la universidad privada de música más grande y una de las más reconocidas del mundo, donde se han formado grandes estrellas, por decirles alguno. Juan Luis Guerra. Nando es un reconocido pianista de jazz. Nando, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Bien, bueno, hablemos un poco de tu vida. Naciste en el año 1965 y en el 89 partiste rumbo a Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio entre eso? ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, llegué tarde, llegué medio de rebote. Yo había comenzado de pequeño a tocar piano y no lo veía como una situación profesional ni nada, pero estudié, hice mi carrera como químico en la universidad y de a poco empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar piano y cuando vi que realmente podía dedicarme a eso y tenía me daba la capacidad, digamos, para dedicarme a eso, no lo dudé porque era una pasión muy grande que tenía, ¿no? Pero entre medio estudié química y hice la vida normal de cualquier uruguayo en esa época, ¿no? Bien, así que dijiste, no, la química no es lo mío, me tengo que ir hacia la música. Y bueno, ¿cómo se lo tomó tu familia y cómo seguiste de ahí en más tu carrera? Y bueno, fue una sorpresa muy grande para ellos porque, o sea, ellos sabían que yo estaba mucho tiempo con el piano, estudiando y todo, pero nunca lo veían como una cosa que compitiera con lo que eran mis posibilidades profesionales con la química, ¿no? En Uruguay en esa época, era época en la cual recién estábamos saliendo de la dictadura, no había... Todos los músicos se habían ido del país prácticamente, no quedaban músicos, pero no era la gran mayoría de los músicos que trabajaban en esa época se habían ido del país porque no había muchas posibilidades laborales. Entonces no lo veían como una opción, pero al conocer lo que era esta universidad en la que trabajo ahora, en la cual había un método científico en el cual tú venís, estudiás y conocés gente de todo el mundo, haces contactos, o sea, creces musicalmente de una forma acelerada. Dije, bueno, vale la pena jugármela y ver de qué se trata y ver qué es lo que tiene esto para darme, ¿no? O sea, mi familia me apoyó 100%, fue una respuesta sensacional, ¿no? De apoyarme, de solventarme los gastos para el primer año, o sea, realmente fue lo que me permitió hacer esto. Bien, ¿y cómo tomas contacto con esta universidad? Yo conocía la universidad ya por varios músicos famosos en la época, habían estudiado ahí, y en un momento la universidad tiene un programa de verano en Buenos Aires, y yo leo en el diario argentino que había en mi casa, leo el anuncio y me tomo la iniciativa de llamar y de averiguar y inscribirme. Entonces crucé a Buenos Aires, hice el curso, y cuando vi cómo era la metodología de estudio, era exactamente lo que a mí me faltaba para complementar lo que se llama talento natural, ¿no? O sea que el talento natural sirve, pero si uno no lo complementa con el estudio, con entender las cosas a una profundidad, es muy difícil llegar a hacer algo más serio, ¿no? Claro, ¿y cómo fue, bueno, desde Uruguay llegar a esta universidad? Me imagino que debe ser un monstruo. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Fueron momentos muy lindos porque era todo mi sueño de dedicarme a la música y ver un lugar, una ciudad entera que es prácticamente universitaria, porque hay varias universidades importantes aquí, ver que había mucha gente que venía de varias partes del mundo con el mismo equipaje que yo y con los mismos sueños que yo. Fue muy interesante, era una especie de, o sea, el primer año para mí yo estaba en las nubes, ¿no? O sea, llegaba a la universidad y me parecía mentira, estaba todo el día estudiando, o sea, desde 9 de la mañana a 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, no paraba, si no estaba en clase estaba en un piano estudiando, tratando de acelerar el proceso porque empecé muy tarde, ¿no? O sea, yo empecé a tocar con 21, 22 años, entonces no podía dedicarme o sea, tenía que acelerar el proceso, ¿no? Bien, hoy en día sos un reconocido pianista de jazz. ¿Cómo tomas contacto con el jazz precisamente?
El contacto con el jazz vino a través de un profesor de guitarra que yo tenía, Álvaro Carlevaro, que ahora está radicado en Alemania. Yo estaba estudiando guitarra con él, guitarra clásica, empecé con 18, 19 años a estudiar guitarra clásica, y no era el instrumento que se adecuaba a mi forma de escuchar la música, pero Álvaro era tan importante como influencia en mí musicalmente que yo seguía estudiando con él de todas formas. Y en un momento retomo con el piano y él me empieza a dar discos de jazz y me empieza a dar discos de música brasilera y llévate esto, grabátelo y devolvémelo, tenés cuidado, no sé qué, pero era muy generoso en compartir toda la información que él tenía y todo. Y empecé a descubrir en la biblioteca Artigas Washington, no sé si todavía está ahí, iba y me pasaba toda la tarde buscando discos y escuchando. Y, o sea, fue una especie de investigación personal que hice con la poca información que había en esa época en Montevideo. Bien, ¿cómo fue el paso de salir del mundo de la universidad al mundo externo, ¿no? Ya a profesionalizarte más? Es un paso gradual porque uno mientras está en la universidad va trabajando, ¿no? Va haciendo, y es una especie de retroalimentación de lo que uno estudia, aplicarlo a la vida real, porque es la única forma de que realmente valga algo, ¿no? Entonces, cuando acabé la universidad ya estaba inmerso en el mundo profesional, pero claro, al acabar la universidad lo que hice fue ya empezar a planear mi primera grabación aquí, ¿no? En Estados Unidos. Yo había grabado en Uruguay con el grupo El Sur, que teníamos con Sergio Falbótico, Fernando Labrada y Gabriel Casacuberta. Habíamos grabado un disco y entonces tenía un poco la experiencia de componer mi propia música, de producir un disco, de producir un grupo, ¿no? Entonces me metí de lleno en hacer eso y de ahí para adelante todos los años fui grabando un CD por un buen tiempo, ¿no? O sea, grabando material y tratando de venderlo a las grabadoras o tratar de tocar conciertos con ese material. Y así fue para adelante, ¿no? Fueron 22 años ya, no más, 25 años que estoy en eso. Bien, contame un poco de el CD Como Árboles, con canciones originales sobre poemas de Mario Benedetti y Juana de Barburú. Eso fue una experiencia muy linda porque cuando yo ya había musicalizado poemas, había hecho algunos de Borges y algunos poemas chilenos para un proyecto de música con músicos chilenos. Entonces ya me gustaba mucho musicalizar poemas porque me lleva en una dirección musical en la cual yo no iría si no fuera por el poema, ¿no? O sea, el poema me sugiere frases y climas que no me lo sugeriría la música por sí. Entonces, cuando sentí, una cantante amiga mía me contactó y me pidió si le podía escribir un par de temas para el grupo de ella, y justo coincidió con la muerte de Benedetti en esa época. Entonces dije, bueno, voy a hacer una especie de tributo, voy a escribir un par de temas para ella que ella grabe su disco, ¿no? Y me senté, empecé a leer los poemas y empezó a salir un tema tras del otro. Hice 8 o 9 de golpe, así en menos de un mes. Entonces se lo mostré y le dije, bueno, primero que yo también lo voy a grabar, así que si querés usarlo, si no, no, pero me decidí yo a grabarlos. ¿Te enamoraste de...? ¿Sí? ¿Te enamoraste, digo, de lo que estabas leyendo? Sí, completamente, porque a mí lo que me interesa en la poesía a veces son los poemas que no tienen la forma estructurada como para hacer una canción. Yo tomé algunos de Benedetti que ya tienen forma de canción y los hice y me gusta también, pero me gustan más esos poemas. Hay uno que se llama Vaya uno a saber, que la forma es completamente antimusical en el sentido que uno espera de una canción, ¿no? Con todas las rimas bien planeadas y todo. Y esto aquí no, es más un texto, es un poema mucho más libre, entonces me obliga a mí a encontrar una forma en la cual contener eso y que se creen motivos recurrentes y que se cree algo que la persona que lo escucha entienda dónde lo siento yo la respiración, ¿no?
Es un proceso muy divertido y muy interesante. Espero que la persona que lo escuche lo disfrute tanto cuanto lo disfruto yo cuando lo escribo, ¿no? Seguramente. Contanos un poco de tu nuevo espectáculo, música de ida y vuelta, que es una mezcla bien interesante. Sí, es una mezcla. A mí el año pasado o hace un año atrás, yo siempre, hace mucho tiempo ya que venía en mente pensando, me voy a tomar un año para escuchar flamenco constantemente y transcribir y aprender y meterme en el mundo ese, porque es una música que siempre me fascinó y me atrae mucho, que es un estilo completamente, es como un lenguaje completamente diferente. Entonces, me decidí hacerlo el año pasado, alrededor de septiembre del 2014, del 2013, septiembre del 2013 o octubre, empecé de a poco a meterme en ese mundo y pasé un poco más de un año estudiando por cuenta propia, ¿no? O sea, tratando de sacar influencias de ese mundo mágico de los gitanos españoles, ¿no? Y fue sensacional porque al principio me parecía que nunca iba a conseguir, ¿no? Era como estar estudiando un idioma nuevo en el cual me parecía que nunca podía conseguir hablarlo. Y a medida que todas las piezas fueron encajando, empecé a escuchar un poco con esa perspectiva. Y de golpe me senté al piano un día y empecé a componer, y también salieron 5 o 6 temas bien en estilo, o sea, dentro del estilo flamenco, ¿no? Y empecé a tratar de adaptar también temas míos anteriores, a agregarles algún punto de vista flamenco, y me atrapó esa idea, la idea que además la música flamenca está muy influenciada por la música sudamericana y centroamericana, y ellos le llaman música de ida y vuelta, ¿no? Porque son de repente canciones que los colonizadores o los españoles llevaban a América, y después cuando volvían las cantaban diferentes porque tenían las influencias africanas, y se iba, yendo y viniendo, se iba creando, o los mismos flamencos iban adaptando canciones sudamericanas para hacerlas en su estilo. Entonces se crea una especie de interacción muy orgánica y muy musical que es muy atractiva. Y entonces decidí condensar todo ese estudio que estaba haciendo en este nuevo proyecto, se llama Música de Ida y Vuelta. Tiene la presencia de 2 muchachos que son, uno de Palestina y el otro de Jordania, que tocan violín y cello. Entonces traen todo el bagaje también de música árabe atrás. Entonces se crea una especie de campo abierto de posibilidades del sonido árabe, del sonido flamenco y del sonido de la armonía y la melodía sudamericana, con los ritmos afro-sudamericanos también, como chacarera o tango. Entonces es toda una mezcla muy, muy musical, digamos, ¿no? Trato de no forzar nada y de que todo se vaya encajando a medida que lo tocamos, se va decantando, digamos, ¿no? Bien, Nando, ¿cada cuánto venís a Uruguay y podemos llegar a soñar con tener este espectáculo en algún momento aquí en nuestro país? Es mi sueño, ¿no? O sea, me encantaría poder llevar cualquiera de los grupos o de los proyectos que he creado, ¿no? O sea, ya sea el de Benedetti o el de Juana de América, con poesía de Juana de Aberburú, o de Ida y Vuelta. Me encantaría. Yo voy seguido a Uruguay porque tengo toda mi familia ahí y siempre, o sea, ahora en mayo, por ejemplo, termino las clases el 9 de mayo, ya el 10 estoy en el avión para pasar un par de semanas ahí. ¿Se extraña mucho el Uruguay? Una vez al año, a veces 2 veces al año voy. ¿Se extraña mucho el Uruguay? Muchísimo. Bueno, por suerte ahora se extrañaba mucho cuando llegué porque no había forma de estar en contacto constante, ¿no? Ahora tengo televisión del Observador, o sea, todos los días de mañana me levanto y leo todo lo que pasa en Uruguay, estoy al tanto de todo, y por FaceTime puedo hablar con mis padres todos los días y con mis hermanos, o sea, estoy presente. Entonces se extraña menos, pero cada vez que piso Montevideo es como que llegué a mi casa, ¿no? Todavía, a pesar de que mitad de mi vida la pasé en Montevideo, mitad de mi vida en Boston. Ya pasé de es más, viví más en Boston que en Montevideo a esta altura. Pero todavía me siento más uruguayo que de aquí, ¿no?
Contanos un poco de tu rol como docente, cómo es trabajar en esta prestigiosa universidad, cómo es tu rutina, cómo es el nivel de los estudiantes. Mira, es un trabajo, ese trabajo soñado, ¿no? Porque yo me despierto y no pienso, tengo que ir a trabajar, quería hacer otra cosa, no, me despierto y digo, bien, qué bueno, tengo que ir a trabajar, y ya desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche o más a veces, estoy entre clases o ensayos o tocando en algún club. Las clases son interesantes porque siempre hay gente que viene de varias partes del mundo, son culturas diferentes, entonces voy creciendo constantemente porque la interacción con gente de todas partes del mundo te va haciendo crecer, entender otras perspectivas. Musicalmente tengo alumnos que ya son profesionales, que tocan por todo el mundo, son un desafío porque me mantienen a mí también estudiando, porque si no, no tengo mucho para hacer con ellos, ¿no? Entonces es una situación laboral soñada, ¿no? La universidad es enorme, son más de 3.000 alumnos, creo que son más de eso todavía, y hay una cantidad de profesores también muy talentosos, o sea que siempre hay proyectos interesantes en los cuales estoy participando. Entonces es un mundo así, todo en mi día es en función de la música y todo mi día es en función de ayudar de repente a muchachos jóvenes que están tratando de hacer los pasos que yo hice antes. Entonces esa experiencia trato de ahorrarles tiempo y de allanarles un poco el camino, porque sé lo que me costó a mí batallar hasta poder tener una puerta abierta, ¿no? Claro, estuviste del otro lado, ¿no? Eso también te hace un profesor distinto. Claro, eso yo creo que es una de las cosas que valoran bastante los alumnos, es que cuando estamos en la clase, ellos ven que todos los consejos que les doy o todo el trabajo que les hago hacer tienen una relación directa con lo que van a vivir cuando salgan de la universidad o cuando empiecen a ponerse a desarrollar su carrera un poco más, ¿no? Muy bien, Nando Michelin, ha sido un verdadero placer para mí charlar contigo, realmente un gusto y muchísimas gracias por este contacto con el Observador TV. Bueno, muchísimas gracias, el gusto es todo mío y estaré por Uruguay en mayo. Muchas gracias por hacerme participar. Bien, te esperamos por acá entonces, en el mes de mayo, te comprometemos. Está perfecto, sí, ya podemos marcar. Gracias. Muchísimas gracias, chau, chau. De ahí en más tu carrera? Y bueno, fue una sorpresa muy grande para ellos porque, o sea, ellos sabían que yo estaba mucho tiempo con el piano, estudiando y todo, pero nunca lo veían como una cosa que compitiera con lo que eran mis posibilidades profesionales con la química, ¿no? En Uruguay en esa época, era época en la cual recién estábamos saliendo de la dictadura, no había... Todos los músicos se habían ido del país prácticamente, no quedaban músicos, pero no era la gran mayoría de los músicos que trabajaban en esa época se habían ido del país porque no había muchas posibilidades laborales. Y de a poco empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar piano, y cuando vi que realmente podía dedicarme a eso y tenía me daba la capacidad, digamos, para dedicarme a eso, no lo dudé porque era una pasión muy grande que tenía, ¿no? Pero entre medio estudié química y hice la vida normal de cualquier uruguayo en esa época, ¿no? Bien, así que dijiste, no, la química no es lo mío, me tengo que ir hacia la música. Y bueno, ¿cómo se lo tomó tu familia y cómo seguiste? Naciste en el año 1965 y en el 89 partiste rumbo a Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio entre eso? ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, llegué tarde, llegué medio de rebote. Yo había comenzado de pequeño a tocar piano, y no lo veía como una situación profesional ni nada, pero estudié, hice mi carrera como químico en la universidad. Entonces no lo veían como una opción, pero al conocer lo que era esta universidad en la que trabajo ahora, en la cual había un método científico en el cual tú venís, estudiás y conoces gente de todo el mundo, haces contactos, o sea, creces musicalmente de una forma acelerada.
dije, bueno, vale la pena jugármela y ver de qué se trata y ver qué es lo que tiene esto para darme, ¿no? O sea, mi familia me apoyó 100%, fue una respuesta. Es un gusto para mí tomar contacto vía Skype con el señor Nando Michelin. Es un reconocido músico uruguayo, profesor en Berklee, la universidad privada de música más grande y una de las más reconocidas del mundo, donde se han formado grandes estrellas, por decirles alguno, Juan Luis Guerra. Nando es un reconocido pianista de jazz. Nando, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bien, bueno, hablemos un poco de tu vida.